Los seres humanos seguimos inmersos en la búsqueda de vida en el universo, vida inteligente, en alguno de los planetas de este vasto universo. Pero creo que tendríamos que empezar por buscar vida inteligente en nuestro planeta, en la Tierra. Porque no creo, desde luego que no, que podamos considerarnos inteligentes con las barbaridades que hacemos a menudo, diariamente y a lo largo de toda nuestra historia. Pero con lo que voy a contar en este programa, con los testimonios que vais a escuchar, yo me quedo más tranquilo. Al saber que nosotros, que los humanos, no somos la especie más payasa. Sí, payasa. Es así, payasa de este universo. Seguro que al final de este programa, más de uno, seguro que piensa lo mismo que yo. Soy Javier Díaz y bienvenidos a la jaula de Pandora. Comenzamos. Y comenzamos un programa más, como siempre, saludando a los compañeros. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas. Hoy vuelvo a estar aquí, ya está el problema que tuve la semana pasada solucionado. Y espero que cumplas lo que me dijiste el otro día y que hoy nos riamos mucho. Sí, te lo puedo asegurar que ya habrá que sí. Eso espero. Ya veréis que sí. Y como siempre, ahí a los mandos, Óscar Díaz. ¿Qué tal, Óscar? Hola, muy buenas. Según atestiguan científicos oficialistas, no hay ni un solo indicio que demuestre la existencia de extraterrestres. Pero los extraterrestres hace décadas que forman parte de nuestra cultura, con cientos de películas, de series, de libros, documentales, en donde estos son protagonistas. En la actualidad creo que están más presentes que nunca. El abogado Hal Boley, allá en el año 1946, tiene el privilegio de ser la primera persona de la era contemporánea que supuestamente vio un marciano. Bueno, realmente vio unos venusianos, unos hombrecillos verdes, fue como describió aquello que vio. En 1966, Betty y Barney Hill, una pareja, también tuvo el privilegio de convertirse en las primeras personas en ser abducidas, de las que pues haya documentos de esa abducción. Y os voy a hacer un pequeño relato de algunas de esas visitas o de algunos seres que han sido vistos, pues
a lo largo de algunos años, de estos últimos, desde los años 40. En 1946, por ejemplo, como ya dije hace un momentito, Hal Bolley fue el que vio alienígenas. Unos enanos de Venus. Además, años después, también dijo haber observado un saurio astronauta. En 1952, testigos dijeron ver una especie de seres luminosos y un monje robot que además disparaba rayos por los ojos. En 1954, la mayoría de los testigos vieron alienígenas robot. También vieron pequeños humanoides peludos y muy hostiles, muy guerreros. En 1955 fue cuando unos granjeros americanos fueron atacados por unas criaturas que además eran inmunes a las balas que les disparaban. En 1956 se avista un ser, y esto es muy curioso, un ser de la quinta dimensión. Un año más tarde, en 1956, denuncian que un marciano, Voyager, espiaba los dormitorios de las chicas de la Universidad de Yale. En 1966, en Kentucky, aparece el hombre polilla, el Mothman, el conocido Mothman. Pero, según testigos, en ocasiones iba acompañado por un ser que era muy parecido al muñeco de Michelin. Curioso. En 1968 empiezan a proliferar los alienígenas que parecen gnomos. 1970, en Italia. Según testigos, se ve unos microseres que trepaban como si fuesen piojos por la cabeza de un niño. Y en 1972 se decía, había el rumor de que el presidente Nixon de Estados Unidos usaba como esbirros, como machacas a unos extraterrestres que tenían apariencia de perro y además estaban muy cachas. En 1973 aumentan los testimonios de avistamientos de extraterrestres con forma o parecidos a insectos, que además chupaban la sangre a las personas. También fueron vistos extraterrestres con forma de garrapatas y otros humanoides de aspecto mongoloide que además decían venir de Ganímedes. En 1974, en las comunas hippies de California, aparecieron unos seres peludos que además predicaban la paz universal. En el 1979, en Brasil, un empresario de ese país denunció que fue raptado por un alien y además un grupo de robots. Que de estos robots uno parecía una gran tostadora y el resto de robots parecían muñecos. En el 1979, en la ciudad de Valencia, se vio un humanoide pingüino. ¿Qué te parece este resumen que te he hecho, Ricardo? No sé, me he quedado sin palabras. Me parecen todos surrealistas. Pero, por ejemplo, hay uno que he dicho, ¿cómo fueron capaces de verlo? El de los microseres subiendo a la cabeza de un niño. Si son microseres, son tan pequeños que no puedes verlos. Hombre, supongo que a lo mejor el niño dijo, papá... ¿Con lupa? Tengo piojos y yo qué sé. No sé. No sé. Cosas muy raras. Bueno. ¿Y lo de la tostadora? Sí. Por favor. Pero vamos a ver, ¿cómo...? Por favor. No sé, es que esa descripción... ¿A qué se parecía? Pues, una tostadora. Una tostadora. Y el otro, no, un humanoide pingüino. No sé, es que hay alguno que es de los más absurdos. En Valencia. ¿El mongoloide cómo es? Bueno, a ver, si nos remitimos a lo que es raza mongoloide, bueno, pues es una, ¿no? De la zona china, esa, sí. ¿De qué año has dicho que era ese?
te lo digo. Te lo digo. Aunque a mí no es el que más me ha llamado la atención. No, pero... yo lo digo por una cosa. ¿Por qué? Te lo digo, a ver. Dímelo y a ver si cuadra. De los mongol. De la. A ver, Espera. Es que está. Sí, bueno, está. ¿Y el hombre polilla qué os parece? Bueno, hombre, Polilla y esta película. Sí, hombre, el Mothman es muy. Es muy sonado, ¿verdad? Sí. No es Protagonizada nada- no- por Richard Gere, además. Sí. Pues el de los Mogonoides es del 66. Vale, justo, me cuadra. Hemos hablado de casos en los que las películas pueden hacer daño. Hablamos del caso Matrix, por ejemplo. Sí. Lo que vio el hombre ese fue un Klingon. Un Klingon. Un Klingon de Star sí, Trek. sí, Si sí, recordáis sí. cómo eran los Klingons en la serie original, Hombre, sí. eran eso. Sí, sí. Vamos a ver, si vemos el año en donde se producen esos Sí, avistamientos es que y es eso. que se estrenó de ciencia ficción en el cine o en la televisión ese año, pues Por eso me cuadra precisamente la del mongoloide, un Klingon. Un Klingon o incluso, ¿cómo se llamaba? El malo de la película de Flash Gordon. no lo Ni sé. idea. No me acuerdo cómo se llamaba, pero es igual. O sea, parecen de esa zona. Y es que en la primera serie de Star Trek tenían esa pinta los Klingons. Luego los cambiaron, pero en la primera serie de Star Trek tenían esa pinta. Sí, yo no sabía, vamos, yo nunca había oído que el Mothman fuera acompañado No, yo tampoco. de otro ser, la verdad. Yo Que tampoco, yo he parecía oído el muñeco de muchas- Michelin. Sí. Sí, yo he oído algunas historias del Mothman, pero no que fuera con nadie. No, yo nunca. ¿Y qué os parece el marciano Voyager? Que ya dice marciano, cuidado. Y exhibicionista. No, de eso no habla de suicidista, pero vamos, Voyager. Curioso, ¿eh? Curiosísimo. Y dice marciano. Sí, sí. No Saben sé. perfectamente que es un marciano. Sí. Han ido a Marte para ver cómo son y demás. Y el primero que lo vio, el venusiano, igual. O sea, Porque Sí. se le cayó el DNI. Se le cayó el DNI y dijeron, anda, mira, es de Marte. Sí, pero en su primer, digamos, testimonio dice que lo que veían son marcianos y luego cambia y dice que son venusianos. Además, luego, años después, ve un dinosaurio. Pero ¿y cómo los Saurio. diferencia? ¿Cómo sabe que son de Marte o son de Venus? literatura. ¿Cómo lo sabe? Literatura a lo mejor. Eso es lo que se ha inventado el que lo ha Que se hecho. lo han inventado. No sabemos, es que realmente no sabemos cómo era el venusiano. Yo digo literatura por algún. No sé. Venus, de Venus. O que ha decidido que. Es que eso ha decidido que es de Venus, ya está. Igual que decir. Alfa Centauri, pues he visto un Alfa Centuriano. A ver, como tú bien has dicho, al principio todos eran marcianos. ¿A raíz de qué película? Seguro que lo sabes. La Guerra de los Mundos. Donde se Sí, supone que sí. los invasores son de Marte. Bueno, película, programa de radio. Sí, Empezamos con el programa de radio. sí. Un radioteatro, ¿no? Que hicieron, donde hubo gente. Donde engañó a la gente de una forma Sí. magistral. Hombre, hubo gente que se suicidó incluso. Se lió gorda, sí. Sí. Creo que, y esto no viene a mucho a cuento, pero creo que fue una especie de, no sé, de experimento social. Sí, Sí, Podríamos Sí. Seguramente. a ver qué reacción tenía la ciudadanía ante el anuncio de algo así. Y, joder, madre mía, ya te digo, gente se suicidó, las carreteras estaban llenas, gente que murió por ataque al corazón, o sea, fue increíble. Y Por eso luego decidieron no contarnos las cosas, ¿no? Para Debe ser. que no se líe. sí, y mira, ya que este hombre, este que decía primero que eran marcianos, luego que eran de Venus, no sé si conoceréis un caso de un visitante de Venus. Un visitante que fue muy famoso y su nombre era Valiant Thor.
Pues es un curioso caso de... Además existen fotografías de él. Que mira, voy a hacer un resumen rápido de este caso. Pues Valiant Thor, este ser, individuo, voy a llamarlo así porque la verdad que no sé cómo decirlo. Era un hombre que medía aproximadamente 1,82 m aproximadamente de altura y además con un peso más de 80 kilos. Tenía cabello marrón y unos ojos color café. Pero carecía de huellas dactilares. Curioso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sabemos o cómo se sabe que este hombre era de Venus? Bueno, pues este señor, antes de contaros cómo sucedió, estuvo viviendo en el Pentágono durante 3 años. Cuidado. Y la historia de este señor empieza de la siguiente manera. El día 16 de marzo del año 1957, en Alejandría, en la ciudad de Alejandría, en Virginia, uno de los mejores líderes del planeta Venus, que operaba además bajo la dirección de la central de control, decía él, no sé a qué se refería, y que había sido elegido para hacer contacto y ser el contacto entre Venus y la Tierra. Además de dirigir el proyecto que los venusianos, ¿cómo lo dirías tú, Ricardo? Yo diría venusianos, quizá. Los venusianos, pues el proyecto que tenían en la Tierra. Bueno, pues aterrizó su nave y se reunió con 2 agentes de policía que, bueno, vieron la luz, el objeto y se aproximaron y, bueno, de algún modo telepático o a través de no sé, de modificar su mente o pues montaron a este señor, a Valiant, en el coche, patrulla, ¿no? Y pues se dirigieron a Washington. Bueno, allí, una vez llegados a Washington, pues este señor, Valiant, fue recibido por el secretario de Defensa, John Foster, en ese momento, que además estaba acompañado de 6 de los miembros de su personal, y estos le llevaron pues a la sala oval, donde estaba esperándole en ese momento el presidente Eisenhower y el vicepresidente Richard Nixon. Dicen, según cuentan, que Valiant ofreció dar a los humanos información sobre cómo podríamos vivir sin enfermedades, sin pobreza y sin muerte. Y tanto el presidente como el vicepresidente pues le respondieron: lo sentimos, no podemos aceptar esa información porque esto arruinaría la economía de la nación y del mundo. ¿Qué te parece? Ya hacemos un paréntesis. ¿Qué te parece esa respuesta? Alucinante. Pacharao, que era Eisenhower. Sí, bueno. O sea, perdona. Sí. El caso me parece curiosísimo, pero es que la respuesta de Eisenhower, de Ford y de Nixon me parece... ¿Perdona? Sí. O sea, vamos a ver, No sé. ponen por encima la economía antes que a la humanidad. Y No tiene ningún sentido. Bueno, sí tiene sentido, los seres humanos somos así. sí, pero fíjate, me gustaría saber durante los 3 años que permaneció Valiant allí, en el Pentágono, ¿no? ¿Qué hizo? No creo que estuviera solamente de visita, ¿no? Pues le sacarían de todo. Sí. Otra cosa que lo sepamos los demás. ¿Qué va a ser que no? Pero le sacarían pues, lo que dijo que les iba a dar, pero que lo solo venden más que los que lo saben. Sí, claro. Y... Sí, es que es verdad. Hombre, existe. Es que
que sea verdad que estuvo ahí, que existe ese tío. Hombre, hay fotos Sí, y sí. demás, otra Ahí, cosa. vale, bueno. Lo curioso es que sea igual que un ser humano. Curioso hasta cierto punto, porque puede tener tecnología de ocultación para parecerse a nosotros. Son 20.000 cosas. No, yo veo un problema más grande. Es que Venus es... o sea, hace un inmenso calor. Pero bueno, tampoco eso impide Hombre, que otro tipo de seres puedan estar habituados, ¿no? O estar condicionados para... Además, por lo vivir que he ahí. leído, vivían en el interior de Venus. Sí, Y tenía este Baltor cuando llegó a la Tierra 490 años. sí. Aparte de decir que en la Tierra habían 70 y pico venusianos Infiltrados. y sí. que iban y venían cada 2 por 3. Sí. Pero nunca dice qué hacía. Analizarnos. Además participó en varios congresos ufológicos que hubo en la época. Pues él fue, no como ponente, sino como observador, como cualquiera, ¿no? Que va a ver un congreso. Y por eso existen fotos y demás. Y además está, no sé, el testimonio de los policías. Evidentemente del gobierno no. Aunque sí existen fotos donde se les ve junto con alguno de estos miembros del gobierno. Y estuvo 3 años, hasta la mañana del día 16 de marzo de 1960, que bajó un objeto, una nave, y lo recogió. Y no hemos tenido Y ya no. más. No, que se sepa. O a lo mejor sí, pero públicamente, desde luego, no. Quizás se rindieron, ¿no? Al intentarlo esa vez y luego ya Nos no... dieron por imposibles. Claro, Más que- que rendirse, nos dieron por imposibles. Hombre, es que con esa respuesta, si vienes a solucionar, a dar unas... O sea, Sí, que tú vienes a ayudar y Claro. te dicen, no, mira, no, muchas gracias, vete por donde has venido, ¿no? Pues la verdad es que para También he leído que podría haber organizado el caos el hecho de que la población supiera que había extraterrestres entre nosotros. Pero claro, no sé, no... ¿Tú crees que a día de hoy el que se diera a conocer la existencia, cuidado, no digo en la Tierra, yo qué sé, en Marte, de vida, afectaría o se crearía caos en la Tierra? depende de la vida que digan que hay. Da igual, es que está tan lejos que No, tú No, sigues no, trabajando. no, da igual. no da igual. Yo creo que sí. No da igual. Hemos oído muchos casos de gente de seres que han venido de fuera. Si se descubre que sí, que hay vida inteligente, sí. Claro. Una Sí. cosa que diga, bueno, hemos encontrado microbios o tal. Ahí bueno, estamos, microbio, bacteria, vida... Pero hemos encontrado una civilización avanzada, vamos, aunque no sea ni tan avanzada como nosotros, que podría ser raro, pero bueno, podría ser, ya ahí ya no es lo mismo. Si no es tan avanzada como nosotros, se haría todo lo posible para ir a Marte o a cualquier planeta en el que estuviera para exterminarla. Hombre, claro, Así de claro. ataque Y si preventivo. es más avanzada que nosotros, También. caquita. Ataque preventivo. Exterminarla no, si es menos avanzada que nosotros, no. Iríamos ahí a dominar. A dominarlos. A Eso es. hacer esclavos ahí. Claro, porque mira, Eso os pongo un es. ejemplo. Cuando los europeos llegaron a América, ¿no? Ellos, los conquistadores, no consideraban a los indios de allí seres humanos. Vale. Además los consideraban como animales y además sin alma. Sí, una serie seres inferiores. Imagínate qué haríamos con una especie, digamos, que podríamos decir animal o menos evolucionada que nosotros, en otro planeta. Pues eso sería casi esclavizarlos lo mínimo, vamos. Somos salvajes, es que así lo he dicho yo al Sí, principio, es que que, es eso, es que es habría eso. que empezar buscando inteligencia aquí en el planeta Tierra, que yo creo Es eso. que no hay. Y bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, dejando esto en paréntesis, el tema extraterrestre, para ir a la sección de Sin Resolver.
Y hoy Sin Resolver voy a hablaros de un caso, porque todos, o la mayoría de seguidores del misterio, aquellos que les gustan ese tipo de cosas misteriosas y demás, estoy seguro que conocen el suceso o las muertes de los excursionistas del Paso de Azlov. Y este caso del que hoy voy a hablaros es conocido como el otro suceso, el otro Diazlov. El día 10 de agosto de 1996, un grupo de kayakistas, bueno, iban en kayak, se divertían en un río, ¿no? Hasta que llegó un momento, vieron algo en la línea de árboles que estaban junto a la orilla. Se encontraban llegando en su travesía a la base de las montañas de Kamar Davam, ¿no? Cuando pues observaron algo. ¿Y qué era ese algo que ellos vieron? Pues era ni más ni menos que una chica solitaria. Estaba de pie y los miraba. Los miraba fijamente, y los chicos que estaban en el río pues decidieron, porque estaban extrañados de ver a la chica allí sola, acercarse. La chica, cuando ellos se acercaron y bajaron de los kayaks, pues se puso histérica, muy histérica. Y además trataba de contarles su historia. Hablaba tan deprisa y de manera tan atropellada que pues no lograban entender nada. Cuando esta ya se hubo calmado, se identificó, dijo a los chicos su nombre. Ella decía llamarse Valentina Utuchenko, y que junto con 6 personas más estaba de excursión. Valentina no contó nada más hasta varios años después. Y este es su relato. Ludmila Korovina, de 41 años, era una instructora de senderismo de alta montaña, con mucha experiencia, y la gente decía de ella, hablaba de ella o la calificaba como superviviente. Era una superviviente. Incluso la calificaban de maestra en eso que ella hacía, ¿no? Ludmila había planeado una excursión con 6 de sus alumnos, pues a las cordilleras de Kamar Davam. Ludmila tenía mucha experiencia en esa zona, ¿no? La conocía muy bien. Y además este lugar era un lugar muy turístico y popular, y además se consideraba un área muy segura, y además, o especialmente en la época de verano. Sus alumnos además habían entrenado junto a ella para el viaje y estaban muy ilusionados, y a pesar de que el entrenamiento fue duro, ellos estaban totalmente ilusionados y con muchas ganas de comenzar aquella excursión. El grupo de Ludmila pues lo formaban los alumnos. Por ejemplo, estaba Sacha, de 23 años, Tatiana, de 24 años, Denis, de 19 años, Valentina, de 17, Victoria, de 16, y Timur, de 15 años. Pues todo el grupo, el día 2 de agosto de 1993, llegó a la cordillera de Kamar Davam, y comenzaron cerca de la localidad de Murino. El pronóstico del tiempo les prometía unos cielos despejados y soleados que harían muy agradable aquella excursión.
Ludmila y sus estudiantes eran, además, uno de los 3 grupos de excursionistas en aquella área. Además, uno de los grupos, de los otros 2, era dirigido por la hija de Ludmila, que se llamaba Natalia. Además, los grupos de Ludmila y de Natalia, su hija, tenían planeado reunirse el día 5 de agosto en un punto del camino donde sus rutas se cruzaban y entonces pues allí tener un rato para hablar y demás. Pero los estudiantes de Ludmila, para los estudiantes de Ludmila, perdón, era una oportunidad para demostrar y ellos mismos y a su gente, pues que eran excursionistas experimentados y que ese viaje además les iba a reforzar esa experiencia. El viaje además lo planearon durante meses para que no hubiera ningún tipo de error en la planificación, ¿no? Los primeros 2 días del viaje, de esa ruta que llevaban a cabo, pues fueron además mejor de lo planeado. El grupo alcanzó el pico Rothes-Taylor antes de lo que esperaban, debido pues a ese buen tiempo, ¿no? Y también creo que por aquella ilusión, o esa ilusión que tenían, ¿no? El día 4 de agosto, cuando comenzaron el descenso del pico de la montaña, de repente el clima cambió. El pronóstico que ellos tenían estaba erróneo, era erróneo. Y ellos, el grupo, se vio en medio de una tormenta, con sus ropas empapadas, los víveres que tenían con ellos también empapados. La marcha se ralentizó debido pues al agua que le daba un peso adicional a sus mochilas y a ellos mismos teniendo empapada la ropa. El grupo estaba agotado y entonces decidieron acampar apresuradamente y descansar, pero lo hicieron en un lugar expuesto. Estaban expuestos totalmente a la climatología, a pesar de que cerca había un grupo de árboles donde podían encontrar mejor refugio, ¿no? para poner sus tiendas de campaña. Esa noche no lograron encender una fogata donde calentarse ni siquiera cocinar. Pero bueno, el buen humor reinaba en el grupo y durmieron. La mañana siguiente empezó diferente, con muy buen pie. Lograron encender fuego y así pudieron calentarse y tener un desayuno caliente para después continuar con el descenso. Ese día el grupo que dirigía Natalia, ese día era el que debía de reunirse con su madre en aquel punto donde se cruzaban sus caminos, sus rutas, pero no llegaron. Ludmila, su madre, no llegó. Natalia, después de esperar junto con su grupo un tiempo, decidió pues continuar, no preocupándose en exceso, puesto que conocía muy bien a su madre y achacó aquel retraso al tiempo o algún imprevisto, pero no se alarmó en absoluto. Y desafortunadamente lo que retrasaba al grupo de Ludmila, de la madre de Natalia, era mucho peor de lo que ella jamás podría haber imaginado. Según Valia, la testigo, ¿no? Valentina, el grupo reanudó el descenso de la montaña después de desayunar. Os recuerdo que Valentina, es la única que quedó, que fue esa chica que fue encontrada por el grupo de chicos en kayak, y esto es su testimonio. Pues tras desayunar y reanudar el descenso, fue
quizás unos minutos, después de volver a reanudar el camino, cuando Sacha, que iba el último de la fila, comenzó a gritar. Y claro, evidentemente todos miraron hacia el lugar de donde provenían los gritos de este y vieron a Sacha, que estaba agarrándose en la garganta, sangraba por los ojos y por sus oídos, y además de su boca salía una especie de una espuma rojiza. Sacha cayó al suelo, además convulsionando, y unos segundos después se quedó quieto. Ludmila, la guía, ordenó al grupo que continuara y corrió hacia donde estaba Sacha. Ludmila llegó hasta allí, se situó junto al cuerpo de Sacha. Ella estaba además extremadamente angustiada y trataba de reanimar al chico, que permanecía totalmente inmóvil, quizás inconsciente. Por otro lado, el grupo, pues siguiendo las órdenes de Ludmila, siguió caminando, pero no caminaron mucho, cuando oyeron el grito de Ludmila, de su guía. Fue entonces cuando, al girarse, decidieron correr hacia donde estaba y se percataron que esta estaba teniendo los mismos síntomas que Sacha. Igual. Sangraba por la nariz, los oídos, los ojos. También de su boca brotaba espuma. Y además, antes de llegar hasta ella, hasta donde estaba allí sufriendo esos síntomas, cayó al suelo, convulsionó y quedó totalmente inmóvil. En ese momento, Tatiana, que fue la primera en llegar a donde estaba el cuerpo de Ludmila, fue la siguiente en colapsar. Se agarró la garganta como si ésta no pudiera respirar. Tatiana se empezó a arrastrar por el suelo lentamente hasta que llegó a una roca que había cerca de ella y comenzó a golpear su cabeza contra ella hasta que de repente su cuerpo quedó flácido. Victoria y Timur, al ver esto, pues corrieron intentando alejarse del lugar, mientras Denis, otro de los chicos, se escondía detrás de una roca. Valentina, por su parte, no podía moverse y vio cómo tanto Victoria como Timur caían mientras iban corriendo, muriendo de una manera similar a la de sus compañeros. Pero antes se fijó en que cuando estaban en el suelo vomitaban y se arañaban sus gargantas y además rompían su ropa antes de por fin de quedar quietos, ¿no? Valentina y Denis ya eran los únicos que quedaban con vida y corrieron, ¿no? Asustados, histéricos, pues intentando alejarse de aquel lugar. Pero tampoco pasó mucho tiempo antes de que Denis también colapsara, convulsionando en el suelo, y asustada Valentina aceleró su carrera y dejó atrás a los cuerpos de sus amigos. Corrió montaña abajo hasta que ella creyó estar segura de haberse alejado de aquella tragedia que acababa de presenciar. Solo tenía una tienda de campaña y la ropa que vestía. Decidió montar la tienda de campaña bajo unos árboles y se preparó para pasar la noche. Cuando a la mañana siguiente Valentina se despertó, ella se sorprendió de seguir aún con vida, y además en ese momento fue cuando fue consciente de que necesitaba, si quería continuar así con vida, víveres. El problema es que estos víveres los tendrían
tendría ella que regresar al lugar donde estaban sus compañeros, donde había ocurrido todo, puesto que esos víveres, los que llevaban para la excursión, estaban en la mochila de sus compañeros. Bueno, decidió hacer el camino de regreso, volviendo sobre sus pasos, y cuando llegó al lugar vio que ninguno de sus amigos, de sus compañeros, se había movido del lugar donde los había visto caer el día anterior. Esto a ella le confirmó de la muerte de sus compañeros y de que no podía ya hacer nada por ellos. Rápidamente tomó los víveres de las mochilas de sus amigos y se marchó. Vio una línea de eléctricas y decidió seguir las torres eléctricas, y esto lo hizo durante 4 días hasta que vio un río. Se encontró con un río y decidió seguir el río. Al final de ese día fue cuando los chicos de los kayaks la encontraron. Fue llevada a la policía, evidentemente, y la policía, sorprendentemente, no realizó ninguna investigación hasta el día 24 de agosto. Tardaron en localizar los cuerpos de los chicos del grupo 2 días y fueron buscados por helicópteros debido pues a lo escarpado del terreno, ¿no? Bueno, ¿qué os parece? Antes de daros más, os pregunto, ¿qué te parece, Ricardo? Como siempre, curiosísimo. Pero es que es... De repente... sangrando, con espuma rojiza, o sea, con sangre. Sí. Curiosísimo todo. Y la única a la que no le pasa nada es a Valentina. Sí. ¿Algún tipo de veneno? ¿Alguna...? Yo qué sé. Bueno, ahora, mira, continúo. Por ejemplo, el informe de la autopsia de los cuerpos de los chicos, pues concluyó que todos habían muerto de hipotermia, excepto Ludmila, la jefa, que esta murió debido a un ataque cardíaco. Hipotermia. ¿Qué te parece? La hipotermia, hasta donde yo llego, no provoca eso. Claro. Casualmente es lo mismo que en el paso de Arglos, ¿no? También murieron por hipotermia. Sí. Y sigamos. A ver, todos los cuerpos mostraban hematomas en los pulmones y además sufrían de deficiencia de proteínas. Esto podía ser debido a desnutrición, debido pues simplemente pues a aquella excursión, ¿no? A aquel viaje que estaban realizando. Bueno, comían peor y gastaban mucha energía y podía ser. De todas formas, en un día, 2 días... Ya. Bueno, en el informe de autopsia, la desnutrición además la incluyen como un factor que contribuyó a la muerte. Además dice que el informe final dice que fue un accidente. Las muertes fueron simplemente pues, un fatal accidente y ahí se concluyó, ahí se acabó la investigación. ¿Tú crees que eso es lo que pasó? Porque ahora voy a ir con teorías. Es que es lo que te he dicho, es muy raro. Hipotermia no provoca eso. Desnutrición, puede morir por desnutrición, pero 2 días. Estamos hablando de 2 días. Sí. No estamos hablando de una semana y tampoco. En una semana no te vas a morir de desnutrición. No. ¿Un accidente? Sí, lo pudo ser. Sí, claro. Pero me huelo de cuando diga las hipótesis vamos a saber más cosas. Bueno, hipótesis hay muchas, ¿eh? Sí, me imagino. He recogido
pues las que a mí me han parecido, bueno, alguna absurda, evidentemente, y Como otras más, digamos, pues que sí, podrían a lo mejor quizás, a lo mejor no solucionar el misterio, pero sí dar algunas pistas sobre lo que realmente pasó. Porque, evidentemente, como podéis imaginaros, la naturaleza misteriosa de este incidente pues, ha provocado que multitud de personas pues, planteen teorías de todo tipo, ¿no? Porque, al igual que en cualquier evento extraño ocurrido, estas teorías van desde extraterrestres y lo sobrenatural hasta explicaciones científicas con algo de lógica, ¿no? Pero bueno, como os he dicho, por destacar algunas de estas, o aquellas con más probabilidades o probabilidad de que quizás sea la correcta, pues están, o la primera podríamos hablar de un agente nervioso fue el culpable de la muerte de los excursionistas. Mira, yo, ahora que voy a desarrollaros esta, yo creo que si tengo que quedarme con una, podría quedarme con esta. Hombre, a ver, ¿cómo lo digo? Lo que les pasaba cuadra más con eso. Sí. Por lo que hemos visto, por lo menos en películas, lo que sabemos más o menos, lo que se ha visto cuando pasó lo del Antras, que lo que les pasaba era eso realmente. Sangraban por todos los sitios. Podría ser. Sí, además mira, muchas personas han señalado que los síntomas descritos por Valentina son compatibles totalmente o muy parecidos a los que provoca pues, un gas nervioso. Además, ellos destacan dentro de esos síntomas, por ejemplo, la espuma en la boca y las convulsiones, que son lo que más les llamó la atención de esta gente, que dice que esta podría ser la solución. Además, también la muerte por un gas nervioso, un agente nervioso, también coincide con los resultados que da la autopsia. Por ejemplo, esos hematomas en los pulmones, ya que producen, pues, como dice en su relato Valentina, es agarrarse la garganta, ¿no? Esa dificultad respiratoria, eso también lo produce un gas nervioso, un agente nervioso. Y como la guía Ludmila murió de un paro cardíaco, esto también puede producirlo un gas nervioso. Y mira, te digo más, la hipotermia sí que podría ser la causa de la muerte. Ojo, porque ellos, vamos a suponer que fueron expuestos a cualquier agente o gas nervioso, ¿no? Y no morir, sino podían haber quedado o quedaron en una especie de inconsciencia, ¿no? O un coma, y finalmente sí morir de hipotermia, al quedarse ahí expuestos, ¿no? Es posible entrar en coma, bajar la temperatura también, claro, es posible. Sí, no murieron debido a eso, sino simplemente pues eso, quedaron inconscientes, o una especie de coma o un coma, y claro, sí murieron pues debido a la hipotermia, de que estar ahí en medio de un camino en la montaña y a unas temperaturas que, aunque fuera verano en Rusia, supongo que serían bastante bajas. ¿Y por qué la gente se centra o da como una de las teorías o una de las explicaciones a esta como principal? Pues mira, la Rusia soviética fue la que hasta finales del año 1993, que coincide justo con el año donde en el que se produjo el suceso, las muertes, ellos eran los únicos que fabricaban el gas Novichok. Este gas se considera el más letal de todos los que existe, o que se tenga conocimiento, claro. Y por darte un ejemplo, es 20 veces más letal que el gas sarín, del que has hablado hace un momento. Con lo cual, imaginaros lo devastador que puede ser. ¿Y qué pudo haber pasado? Bueno,
los agentes nerviosos, de los gases nerviosos, son solubles en agua, ¿vale? Y pueden tardar hasta incluso más de 4 meses en perder eficacia, ¿no? Además, sus partículas, las partículas que forman ese gas, suelen ser pesadas. Esto hace que estas partículas queden flotando muy cerca del suelo. Bueno, recordemos que el día antes, la noche anterior, ellos se vieron envueltos en medio de una tormenta que podría haber disuelto el gas, un gas que quizás usaron meses antes, ¿vale? A la mañana siguiente, cuando el sol salió, ¿no? Calentó el agua de lluvia que había caído y estaba en el suelo, que además tenía disuelto partículas de este gas, y esas partículas quedaron flotando a una altura baja, y fue ahí cuando estos chicos pasaron por un lugar donde estaba ese gas ahí. Es una probabilidad. ¿Qué te parece? Es una probabilidad. Bueno. Sí, los síntomas es eso, cuadra y... Sí, podría ser. Sí, lo que pasa que, bueno... Pero ya hay una cosa que todavía no entiendo, pero bueno. ¿Cuál? Dime. Termina y ya te lo digo al final. No, dime, porque ahora vamos por la otra teoría. dices. Ah. Claro, es que te lo puedo decir ya, si quieres. Dime. ¿Valentina no estuvo en esa zona? Sí, pero bueno, claro, es que ese es el problema para esta teoría, el superviviente, ¿no? Y otra cosa también es, vamos a suponer que el ejército ruso decidió hacer una investigación o un experimento en aquella zona. Bueno, no tiene lógica, puesto que es una zona, como ya he dicho antes, turística, muy visitada. ¿Para qué vas? O sea, ¿por qué vas a ir a hacer eso ahí, no? Sería un buen experimento. Sí, bueno, sí, pero si quieres matar a personas. Si quieres ver lo letal que es un buen experimento. Una buena prueba, claro. Efectivamente. A ver cuántos caen. Bueno. Claro. No lo veo. Estamos hablando de un gobierno. A un gobierno, esas cosas como que... Ya, le da igual. Vamos a ver. Bueno, Valentina tampoco en ningún momento dijo ver a nadie. Vamos a suponer que estaban haciendo eso que vosotros decís, ¿no? El experimento allí. Pero no había nadie, o ella no vio a nadie, que fuera quien soltó el gas. Y tampoco habla en ningún momento de una nube de gas ni nada parecido, ¿no? Para ella era todo normal. Estamos hablando del 93. Si nos ponemos a pensar, podría ser incluso un vaporizador con temporizador, cualquier historia que pusieran en la montaña para que saliera el gas. Es muy rebuscado, pero está ahí. Bueno, pero cosas también existían ya. Vamos a ver, esos militares tenían que prever que iba a pasar alguien por allí. Bueno, o sea, no sé. Es muy rebuscado. Sí. Cuando esta gente se va allí al medio de la tundra y la lían sin no se entera nadie. Hasta incluso algún avión que pasara. Efectivamente. Ahí echándolo. Podría ser. Sí, por divagar. Claro. Y otra, por ejemplo, y esta también es la misma que dan personas en el incidente del Paso de Diaglot, que es que ellos vieron algo pues que no deberían de ver, ¿no? Pues esta teoría pues propone que el grupo, los excursionistas, pues se encontraron con a lo mejor un grupo de militares que estaban realizando allí algún tipo de experimento secreto, y entonces que fueron asesinados, ¿no? Y posteriormente, eso tampoco cuadra, ¿no? Cuidado, posteriormente la policía junto al forense pues encubrieron las muertes. Pero se ha dicho que antes que es un sitio muy visitado y tal, no. porque se van a ir allí a hacer un Por eso. experimento, es absurdo. También, por eso, esta tampoco la veo yo lógica, ¿no? Porque, no sé, es un sitio... A ver, no te vas a ir aquí al parque de atracciones a hacer un experimento, tendrás que irte a un sitio que no vaya nadie. ¿Cómo que no? Bueno, si vas ahora a lo mejor en invierno, bueno... Y en verano, es que lo que he dicho yo antes, tienes un virus para matar a la gente. Vete a donde más gente hay para hacer la prueba. Bueno, pero que no te vean. Eso sí. Mira, si eso hubiera sido un experimento
no habría testigos ninguno. Aunque lo hubieran encontrado, mueren los callantistas y Valentía. Eso sí. Muere todo. No dejan. Sí, eso, ahí ¿sabes? sí toca la razón. O sea, no dejan. Ahí sí toca la razón. No dejan cabo suelto, vamos. No. Vamos a ver, esta también podría ser. Pues simplemente que Valentina fue inexacta contando el suceso, ¿no? Os recuerdo que ella no lo contó en un primer momento, sino que fue años después cuando lo recordó, o sea, lo contó. Y quizás sus recuerdos pues ya no sean, o sea, no estén, esos no sean unos realmente lo que sucedió, ¿no? Además, si ella estaba o sufría un episodio traumático, ¿no? Como había pasado, ella estaba traumatizada por el hecho, pues podría su memoria, incluso su cerebro, pues olvidar o descartar cosas y crear o implantar dentro pues, alguna que no se corresponda con lo que realmente sucedió, con lo cual pues realmente a día de hoy, bueno, como el gobierno ruso para ellos fue un accidente y murieron por hipotermia, ahí se acabó el asunto. No para las familias de los chicos, ¿no? Ni la hija, Natalia, la hija de Luzmila, que no han creído nunca en eso que el gobierno dice que sucedió, que fue la causa de la muerte del grupo. Voy a dar yo una hipótesis muy descabellada. Valentina, esto es una locura que me acaba de venir a la cabeza, que no es ni de coña, pero bueno. Valentina era un agente durmiente, había alguien que había que exterminar en el grupo, hicieron algo para que despertara, muertos todos, ella viva, vuélvete a dormir. A ver, una película muy buena. Es una película muy buena. Es una película muy buena. Joder, tú ya te estás refiriendo ahí a los MK Ultra, ¿no? Le hicieron el proyecto MK Ultra, ¿no? Que ahí ya nos hemos ido muy... Que eran, ¿no? Es una idea muy descabellada, pero es que me sigue pareciendo, ¿no? Curiosísimo. A ver, hombre, si sabes datos de la gente que iba, junto con alguien importante o algo, pero no creo yo que... No, sí, aquí ha hecho una mezcla entre MK Ultra y el proyecto Monarca de Estados Unidos, venido a lo que viene siendo la Rusia, donde se ha ido arriba el Ricardo, arriba. Al decirle unas palabras a Valentina, despertó en ella... no, unas palabras no, un hecho, un algo, porque palabras, ¿quién le dijo las palabras? No, da igual, mira, por ejemplo... que vio una mariposa pasar, y ahí ya... No. La mariposa da la señal. A ver, tú no has oído hablar eso de que varios asesinos de gente famosa tenían siempre el libro de El guardián entre centeno. Sí, pero eso de una peli, ¿no? Bueno, el otro siempre vas a las películas, macho. Es que hay películas de todo, ¿no? Han podido hacer peli y todo, sí. Claro. Pues se habla de, por ejemplo, asesinatos de presidentes y demás, siempre cuando encontraron un asesino siempre tenía ese libro, Guardián entre centeno, libro escrito por un exagente de la CIA, curiosamente. Sí. Y que yo lo he leído y me parece aburrido, no, lo siguiente, vamos, no le veo sentido al libro por ningún lado. A ver si te vas a activar ahora. Pues aquí lo vamos a dejar porque veo que hay ya teorías absurdas, pero nosotros vamos a dar la más absurda aquí. Ya verás. A lo mejor la toman como válida y todo, oye, yo qué sé. No, yo lo que os planteo es que empecéis con el guión de la película, ¿vale? Que veo ahí, he visto ahí, ahí. Se puede, ¿no? Sí, yo he visto ahí eso. No se te olvide lo de meter... el guardián entre centeno. Sí, hombre. Y MK Ultra, ya junta todo. Y luego llamamos a Spielberg. No, bueno, o a Spielberg. Bueno, te iba a decir. Santiago, seguro lo hace más graciosa. ¿Torrente 6? No, gracias. Sí. Torrente 6, muerte en la montaña. Bueno, aquí lo dejamos. Ya, porque sí, ya estamos divagando. Sí, y nos queda todavía, que ahora veréis. Y queda un ratillo. Continuamos.
Y continuamos hablando de extraterrestres extraños, nunca mejor dicho. En el verano de 1884, un coche de correos que estaba en la isla, o era de la isla de Man, pues se dispuso, junto con su conductor, con su chofer, a recoger los sacos de cartas, ¿no? Al cartero se le esperaba de vuelta a la oficina central alrededor de la 1 de la madrugada, pero no llegó hasta las 5:30 de la madrugada. Evidentemente, su jefe preguntó el motivo de aquel retraso, ¿no? Y contó lo que parecía pues un cuento de hadas típico. Dijo, además con toda seriedad, que a unas 6 millas de la oficina, él fue asediado por todo un ejército de duendes que vestían elegantemente unos trajes rojos y que iban con linterna. Bueno, los duendes detuvieron el caballo, el carro, y se metieron en la parte de atrás y arrojaron las sacas de cartas al camino. Y entonces, pues mientras unos hacían esto, otros bailaban alrededor del carro. Evidentemente el cartero pues bajó y recogía los sacos que ellos tiraban, volviéndolos a meter dentro del carro, para que inmediatamente volvieran los duendes estos a tirarlos fuera al camino. Y esto lo estuvieron haciendo hasta las 5 de la mañana, en donde estos duendes, en el momento en que estos seres desaparecieron, y él pudo continuar el viaje, y ese era el motivo por el que había llegado tarde. Bueno, el segundo encuentro con estos duendes bailarines ocurrió en el año 1977, el día 10 de agosto, para ser más concretos, ¿no? Y además, el testigo principal era un policía que se llamaba David Sweet, de la ciudad de Hull. Bueno, el policía pues se encontraba realizando a pie pues una ronda por la zona que ese día pues le había asignado su sargento. Bueno, pues él iba tranquilamente realizando la ronda, pues como era habitual, ¿no? Como cada día. Y cuando aproximadamente era medianoche, vio algo inusual, una niebla extraña. Una niebla que además estaba sobre, o se encontraba encima o dentro y encima de un patio, el patio de una vivienda. Bueno, extrañado, pues se acercó, ¿no? Se acercó para investigar aquella extraña niebla, ¿no? Y vio 3 figuras danzantes, dice este señor, que se encontraban dentro de la niebla. Él, en principio, bueno, pues los tomó por borrachos, ¿no? Pero cuando por fin se acercó más, ¿no? Y pudo ver esas figuras danzantes con claridad, vio que se trataba de un hombre y de 2 mujeres, ¿no? El hombre vestía una chaqueta sin mangas, ¿no? Y unos pantalones ajustados. Por otro lado, las mujeres llevaban cofia en la cabeza, un chal sobre los hombros y además unos vestidos blancos. Las 3 personas estas tenían una mano levantada y daban vueltas, giraban como si estuvieran bailando alrededor de un árbol invisible, de algo que el policía no podía ver. Cuando se acercó un poquito más y estas figuras se percataron, desaparecieron. Bueno, el policía regresó
la comisaría y informó a su sargento de guardia de aquello que había visto y evidentemente nadie le creyó. Bueno, otro caso también curioso, este sucedido a Marina Finney de la ciudad de Cornualles. Ella relata que una noche de 1940, cuando ella tenía 3 años de edad, junto a sus 2 hermanas, sus hermanas eran mayores, ¿no?, estando en su habitación, de repente estaban jugando y escucharon una especie de zumbido, un ruido que provenía del jardín de su casa, ¿no? Las niñas, claro, curiosas, pues se asomaron por la ventana y vieron a un hombre pequeño, dicen que de unos 18 centímetros de altura, con barba blanca y un sombrero rojo en forma de punta. ¿Tú qué crees? Para mí es la descripción de un duende, un gnomo, ¿no? Un gnomo. O incluso el mítico elfo de Papá Noel. No Sí. era Navidad, estaban de vacaciones, estaban haciendo trastadas. Sí. Sí, ¿no? No sé, sí. Bueno, pues mira que te voy a relatar. Mira, en 1929, un niño de 8 años que se encontraba junto a su hermana, que de 5, pues ellos jugaban en el jardín de su casa, en Hertford. Bueno, se encontraban jugando y de repente vieron lo que describieron como un avión diminuto, pero con unas alas grandes, muy grandes, ¿no? Bueno, pues el diminuto avión volaba y voló sobre un seto, aterrizó en un cubo de basura, en la tapa, volvió a despegar y se fue volando. Cuidado, pero el piloto lo describen como un hombre pequeño con un casco de cuero en la cabeza y además que mientras que se alejaba conduciendo el avión o manejando el avión, pues les saludaba con la mano. ¿Qué te parece? Esto te lo voy a decir con una canción, ¿vale? Si te parece. Sí. Los diminutos, nadie sabe dónde están. Pequeños seres bondadosos. Sí, no. Que están con... Sí, porque además uno de los personajes llevaba un casco de Efectivamente, cuero, el sí. piloto. Ya me dices que tenía orejas raras y cola como de ratón y digo, ya está. Pues mira el siguiente caso que te voy a relatar. Mira, en septiembre de 1979, Wallaton Park, cerca de Nottingham, pues un grupo de niños de entre 4 y 8 años, todos tenían, ¿no? Observaron, vieron, se encontraron, no sé cómo decirlo, pues dicen que unas 60 personitas que no llegaban al medio metro de altura. Bueno, dicen que tenían largas barbas blancas, gorros rojos acabados en punta y con una pompón en la punta del gorro. Y además sus rostros, sus caras estaban muy arrugadas, ¿no? La parte de arriba de su ropa era de color azul y también llevaban unos pantalones amarillos ajustados. Bueno, los niños lo estuvieron viendo, estos seres, durante 15 minutos. Donde dicen que estos pequeños hombrecitos siempre permanecieron en sus autos. Bueno, los niños cuentan que había unos 30 de esos autos, ¿no?, en total. Y dentro de cada uno de ellos había 2 de estos hombrecitos. Bien. ¿Cómo describen estos autos? Bueno, pues verás, dice que parecían como máquinas de escribir, estos autos donde estaban montados 2 de esos seres en cada uno de ellos, que no tenían volante, sino con una especie de cosas redondas y con manijas, ¿no? Dice que los motores no emitían ningún tipo de sonido, pero que los autos se movían muy rápido y que además podían saltar por encima de obstáculos como troncos o setos. Los hombrecitos persiguieron a los niños en una especie de juego, ¿no? Aunque no consiguieron alcanzar a ninguno de ellos. Y se marcharon. ¿Qué
te parece? Vale. No puedo imaginarme cómo es un auto máquina de escribir. No, No, yo tampoco. No sé, es que no sé, la imaginación de un niño es lo que tiene. No sé. Que acababan de ver David el Nomo Por y ejemplo, lo mezclaron con otra cosa. con la máquina de escribir del padre o cualquier historia así, porque vamos. no creo, porque vamos a ver. Lo curioso es que solo son los niños los que ven a los hombrecitos. Bueno, no. Era 1979, ¿eh? El año es o sea, Yo no sé de qué año es el David el Nomo. bueno, pues iba a decir yo, pero sí. Un Por ahí, nuevo- por ahí, por ahí, por ahí. De ahora no es. No, pero creo que es un poquito más tarde. Pero Da igual, no, Blancanieves. pero ninguno tiene Bueno. auto, como ellos dicen. Pero mira, esto puede tener una explicación que yo creo también que podría ser, o sea, puede ser, ¿no? Mira, el famoso ufólogo francés Jacques Vallée, él sugirió que tanto los personajes de los cuentos de hadas como los alienígenas son productos de un mismo fenómeno, ¿no? Un fenómeno que se manifiesta de una forma característica de cada cultura o de la cultura de aquella persona que es testigo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Podría ser? Podría ser. Sí. Sí. Es una porque, buena explicación así. a ver, lo que sugiere es que ese fenómeno, o lo que sea, pues es capaz de transformarse, ¿no? Es capaz de leer nuestra mente, de buscar entre nuestros recuerdos, entre nuestros conocimientos y, lo que es peor, pues entre nuestros miedos. Y elige la forma dentro de todo eso que ve o puede saber de nosotros. Esa cosa elige la forma en que quiere o que se muestra a nosotros, ¿no? O al testigo, vamos. Yo ya digo, estoy de acuerdo con esta posibilidad. Ya la había yo había ya... Me parece muy correcta, desde Sí. luego. Sí, porque son cosas que tenemos en la mente y cuando vemos algo que no... o en la imaginación incluso, o sea, sí, lo vemos correcto. Sí, pero es que además, Ricardo, hay una cosa que avala, yo creo, esto. Y es... la explicación podría ser esta. La explicación a cómo han ido evolucionando, por ejemplo, la forma de los objetos voladores que han sido vistos. Por ejemplo, ovnis en forma de discos, con ventanillas en forma de ojo de buey, ovnis cigarros, incluso de varios kilómetros de largo. O en la década de los 90, por ejemplo, eran vistos ovnis triangulares, ¿no? Después, más tarde de los ovnis, después de los triangulares, aparecieron o eran vistos objetos voladores en forma de panal de abeja o piramidales, ¿no? O, como en la actualidad, los que suelen ser observados, los Ebani. Esto es una abreviatura de entidades biológicas aéreas no identificadas. ¿Habías oído hablar de ellos? No. ¿No sabes lo que es? Pero Pues, me parece curioso, entidades biológicas. sí, porque los Ebanis se asemejan a un enorme gusano volador o a una especie de medusa. Y ya muchos investigadores lo consideran como no un objeto que transporta algo, o alguien, o algún ser, sino un ser vivo en sí. Entonces yo veo... Pero ahora mi pregunta es... Sí. ¿Un objeto, un ser vivo en sí, que transporta más No. seres vivos? No. Un ser vivo, que en vez de... igual que la medusa, y ya que ese es el parecido, pues nada en el mar, ¿no? Flota en el mar, pues este flota pues, en No, la yo te lo atmósfera. pregunto porque hay por lo menos, así que me vengan a la cabeza, 2 ejemplos de naves vivas en las que va
en el que van tripuladas. En series, hablo de series. Y hay 2 ejemplos de serie de naves vivas que van tripuladas. ¿Y cómo se llama una nave viva? No tiene nombre. No es como... Es una nave. En la serie se llaman naves. Por ejemplo, a ver, es una nave, pero tiene nombre propio. Sí, no, pero me refiero al concepto. Por ejemplo, Creo que juraría que no lo llaman de forma diferente. Pero, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, en Farscape, la nave es viva y se llama Moya. Y luego hay otra serie que es Lex y la nave se llama Lex. Y, bueno, seguro que tú lo sabes, vamos a decir, una armadura, pero que sea biológica, no es un exoesqueleto, ¿no? Tiene que tener otro nombre. Caparazón. Ya te has venido muy a la tierra. No, porque, a ver, un caparazón, si nos referimos a los del caracol, a los de la tortuga, es parte de él, de ese ser. Aquí yo hablo de, digamos, mejorar las capacidades de un ser usando, pues eso, lo que es una armadura, en este caso, ¿no? Algo que te recubre, pero que no es hecho con minerales o metales, sino con algo biológico, vivo. Sí, sería biotecnología. Una bioarmadura. Ahí, sí. Biotecnología, sí, bioarmadura. Curioso. Pues... Hay unos cuantos... me atrevería a decir que solo novelas. Juraría que no hay películas ni series, pero hay unas cuantas novelas de biopunk. Hay muchos tipos de punk. Sí. Y creo que sabes que es un tema que me gusta bastante. Sí, lo sé. Biopunk, cyberpunk, steampunk, o sea, todos. Bueno, pues ahora vamos a ir a tu sección. Entonces, vamos a comenzar con ella. Ricardo. Pues hoy en mi sección creo que tenía una duda pendiente que iba a hacer la semana pasada y creo que toca hoy. Había pensado otro tema cuando Javi me ha dicho de qué íbamos a hablar, pero no, voy a hablar de esto. Hace 3 semanas, ¿pudo ser? Sí. Yo creo que sí, fueron 3 semanas. Sí, 3 semanas. Estuvimos en la presentación del libro Vallecas Paranormal de Seila Gutiérrez y Miguel Ángel Linares, nuestros compañeros de Misterios en Viernes. Lo he leído y toca hablar un poquito sobre él. Pues en el libro lo primero que nos cuentan es de dónde viene el origen de Vallecas. Yo, como no soy de aquí, digamos que me he adoptado, llevo viviendo aquí 10 años. Y lo primero que nos cuentan es eso, de dónde viene el nombre de Vallecas. Que hay 3 historias, o sea, 3 posibles orígenes. Uno de ellos es que Vallecas está rodeada de valles. De ahí que se llame Vallecas. Bueno, lo primero, voy a decir otra cosa. Lo primero es que Vallecas, el nombre ha evolucionado con el paso de los tiempos. Empezó siendo Valecas con B. Luego fue Vallecas con B. Y luego Vallecas con V. Y para los vallecanos, porque yo creo que es fuera, ¿no? Vallecas con K, que es como debería ser. La K luce más. Y es eso, empieza contando la historia de los posibles orígenes del nombre. Una es que había muchos valles. Otra, que era una zona de bellotas, de belloteros.
y en la antigüedad bellota se escribía algo parecido, entonces era zona donde hay bellotas, el significado, y el nombre del dueño de las tierras, básicamente. Luego hay una historia de un moro también, creo que no me acuerdo bien. No sé si mi compañero Javi sabe la historia de... Sí. Además, primera noticia que tengo de que, o sea, de 3 opciones. Yo lo que pone en el libro. No, sí, pues. Que lo del Valle del Cas, entonces, ¿dónde se ha quedado? No, es que es Valle del Cas. Por Pero eso, porque Valle del Cas. el dueño era era moro, era un moro que. Y se llamaba Cas o algo así, ¿no? Era Cas o algo de eso. Él construyó, digamos, una especie de palacio y tal, y luego hubo ahí, pero era Valle del Cas. Claro. Valle del Cas. Primero fue, no era en sí ni un barrio ni nada, eran 4 casas eso sí. de pastores, hasta que este hombre, este señor moro, marroquí, pues compró las tierras, construyó un palacio y bueno, finalmente luego ya se convirtió en un barrio y demás, fue creciendo con este señor hasta su muerte. Bueno, no, perdón, no su muerte, sino hasta que tuvo que abandonar España en la Reconquista. Tuvo varios nombres, como bien has dicho, pero porque primero Vallecas se acopló, se unió junto con otra zona, y cogió su nombre, luego otra vez fue separado, ¿no? Pero es Valle del Cas. Yo, eso de los belloteros... ¿Ves? Valle del Cas, aquí no pone ningún... sí, pone las chapas, hablan de las chapas, pegatinas y demás de Valle del Cas. No. Yo siempre es lo que he escuchado. Yo he estado en el Valle del Cas, pero claro, es otra cosa. Vale. Lo de los belloteros... En la discoteca que había en Montigueldo. Mira, pues por algo sería, entonces. Estoy de acuerdo con lo de las bellotas. De hecho, hay mucho bellotero en el barrio todavía. Árboles no, pero bellotero, vale. Y mira, incluso pone la derivación del nombre sería Vallis Egas o Vallis Egas. Pero, ¿eso qué es? ¿El latín? Ni idea. No lo pone. Yo además es que, vamos a ver, no recuerdo ahora en concreto, o sea, no todos los datos, pero es que estuve escribiendo un artículo sobre la fundación, o sea, sobre el barrio de Vallecas, con lo cual yo ahí no puedo, investigué mucho y... Yo ahí no puedo porque yo desde fuera no sé bien. Yo lo que he leído, yo no puedo entrar a más. Bueno, ellos son del barrio, vale. Si ellos lo han investigado, yo te digo. A lo mejor han investigado y están las... Lo hice para el artículo y me ha sorprendido, Sí. sobre todo lo de la bellota, aunque estoy de acuerdo, que la bellota... Hay mucho belloto, ¿no? Por aquí. Sí. Pero bueno. Y luego ya entra a contarnos casos curiosos. Empieza por los lugares. Nos habla del Cerro Almodóvar, en el que se dice que se hacen misas satánicas y demás, y que se han encontrado restos de estas misas. Luego habla del Puente de los Tres Ojos, que yo no tengo ni idea de dónde está. No tengo ni idea, la verdad. Que es una zona donde ha muerto gente. Pero vamos, tampoco ha muerto gente, accidente de tráfico y cosas de esas. La iglesia de San Pedro Advíncula. La iglesia de San Diego. La iglesia de los Milagros, si voy a hablar de ella un poquito más porque me pareció curioso, es un sitio donde las mujeres iban a rezar o a pedir al santo quedarse embarazadas. Y por lo visto solía funcionar. Y La joven del cementerio, donde nos cuenta una historia de la guerra civil, de una niña que quería ser monja, cómo llegó a ser monja, de los abusos que sufrió, de cómo la mataron. Y
y luego ya son los testimonios. Pero, a ver, este caso que me acabas de nombrar. La niña del cementerio. La joven del cementerio. ¿Qué cementerio? El cementerio de Vallecas. El que hay ahí en... Esto sí lo busqué. En la villa. Ah, en Pueblo Vallecas, Villa de Vallecas. Sí. Vale, Sí, o sea, es en conjunto en todo Vallecas. Sí, bueno, es que eso pertenece a Vallecas. Sí, en conjunto Vale. en todo Vallecas habla de Santa Eugenia, habla de todo, de lo que es en el conjunto. Y luego ya empieza con los testimonios, empieza con el vídeo de Pepa, que esto nos lo contaron la historia en la presentación del libro. Es una mujer que le grababa... tenía una especie de... ¿cómo llamarlo? Acuerdo para saber que estaba ahí. Le grababa a su padre combates de boxeo y otra cosa más, a mí no me acuerdo qué era. Le grababa 2 cosas. Y al morir el padre, el vídeo empezó a... O sea, hacía como que cogía la cinta. Se lo llevaron a un técnico y el técnico no vio eso. No veía eso para nada. Y al final lo solucionaron. No voy a entrar a decir cómo se soluciona el caso. Básicamente es eso. Mensaje de desconocido es de una vecina italiana, pero que vivía aquí en Vallecas, que tiene una figura, o sea, que tiene una relación particular con la muerte. Recibe mensajes y cosas. El bastón era un bastón que se movía solo, colgado en una casa, y pensaba lo mismo, que era un mensaje del padre, de otra... Pero a ti, Ricardo, personalmente, ¿qué caso es el que más te ha llamado la atención? ¿Qué caso me ha llamado la atención? ¿Qué caso me ha llamado la atención? Pues mira, me ha llamado la atención, por ejemplo, el de la tía Luisita, que es un caso que le pasó a Sheila concretamente. O sea, es por ejemplo. una experiencia personal del autor. Sí, lo que es la parte de experiencias personales en conjunto es la que me ha llamado la atención. Bueno, porque se nota que son casos que le han pasado a ellos y demás. Y son curiosos, son muy curiosos. Sí, y a ver, ves un libro, ¿cómo está escrito? Está escrito en, digamos, se hace ameno, se hace ameno. Sí, ¿no? Se hace ameno. Además, no... A ver, ¿cómo te lo puedo decir? No es... Digamos que han cogido los casos que mejor le han parecido a ellos, pero igualmente, aunque hayan cogido los casos que más les han gustado, que más han parecido que eran correctos, en alguno de ellos nos dan posibles explicaciones fuera del mundillo de los espíritus y demás. O sea, no está centrado por completo en esto. Y refleja lo que es la gente del barrio o lo que... Sí, sobre todo los dos el primer capítulo y el tercero. El primer capítulo, que es el de los lugares, y el tercero, que es el de... ¿Cómo era? Son lugares igual, pero unos lugares y otros son zonas. Entonces ese es el de la iglesia, el del Cerro de Almodóvar. Luego hay uno de una fábrica textil que se quemó, que ahora hay ¿cómo se llama? Un maderero, sí, donde corta madera y tal. Y el dueño, por ejemplo, dice que a veces sí ha visto algo ahí. ¿Tú conocías o conoces alguno de los lugares o sitios sí. de los que habla el libro? Sí. Sí. El Cerro Almodóvar, por ejemplo. Aunque sea de haber pasado con el tren. Desde el tren se ve. ¿Esperabas? ¿O creías que existían tantas historias aquí en el barrio? Sí, porque yo lo desconocía, la verdad. Yo sí me lo podía esperar, porque es que realmente, a ver, el problema, yo creo que historias de estas hay muchas en todos los sitios.
El problema puede ser contarlo. Sí. El problema puede ser contarlo. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo están contadas? ¿Bien? Están... o sea, sobre todo el lenguaje y demás es... Sí, se lee muy... Para cualquier lector, ¿no? Se lee muy rápido y eso para cualquier lector. Lo único... Sí, lo voy a decir, no iba a decirlo, pero lo voy a decir. Alguna que otra rata se les ha colado. Bueno, pero eso ya es cosa de... Pero eso es cosa del corrector. Sí. Y a ver, es que yo me pongo a leer y las cazo al vuelo. O sea, todo el problema que tengo. Hombre, porque tú eres muy... eres un ávido lector, ¿no? Es devorador de libros. Y es una historia que no viene al cuento contar aquí, porque estoy acostumbrado a cazarlas. Es que es raro ver un libro que no tenga algún tipo de rata. Pocos. Pero hay ratas y hay ratas. Sí. Me puede bailar una letra o me puede tener un párrafo por completo en inglés. Bueno, pero eso ya es más problema no de deja de ser una edición rata, es problema de edición y demás. tal, pero no deja de ser una rata. Entonces el libro es eso, el libro sí, es muy ameno, se lee muy rápido, no muy grande, son 189 páginas contando... No voy a contar agradecimientos y tal. 184. Sí, y... Se lee muy rápido la letra grande y tal, o sea que tampoco... Ahí es que como no lo he leído porque estabas tú con ello, estaba yo leyendo otro libro, ¿se diferencian los capítulos entre Sheila y Miguel? No. ¿Quién es quien escribe ese capítulo? ¿O has notado tú algo? No. Curioso. He notado en un capítulo, pero es que no tiene nada que ver. Ya. No, digo porque quizás... Porque no lo ha escrito ninguno de los dos. Uh-huh. Acuérdate que lo escribía... Sí. ¿Cómo se llama? Y el prólogo. O sea, sí que has notado... Sí, ahí sí, otra, Alfonso Zamora. Otra persona, sí, como su estilo. Se nota que es un relato, que no es la historia tal... Aparte de que lo sabemos, se nota al escribir, al leer lo que es un relato. Y que es otro tipo de estilo, ¿no? Sí. A lo mejor. Es que es muy... ¿Cómo puedo decir? El libro está escrito muy para la gente de la calle, muy... Sí, para que llegue más... No para la gente culta, digamos, o sea, para que llegue a más gente. Claro, eso me parece muy bien, claro. Para que todo el mundo pues pueda entenderlo y disfrutar del libro. ¿A ti te ha gustado? A mí me ha gustado, sí. Bueno, pues eso está muy bien. Y yo creo, personalmente, como no he reconocido estilos, yo creo que lo hablaban quizá entre los dos. Ha sido conjunto. Y escribía uno. Sí, pero estando ambos, ¿no? Sí, estando presentes. Estando ambos, eso sí. Bueno, no, eso me ha sorprendido porque quizás, digo... No se nota. Por capítulos o por, digamos, bueno. O yo no lo he notado, pero no... Yo creo que se notaría, ¿no? Sí, yo creo que se debería de notar. Si tú y yo nos ponemos a escribir, supongo que se notaría la diferencia, ¿no? De estilos. Me imagino, sí. Bueno, pues nada, desde aquí, pues a los oyentes les recomendamos Vallecas Paranormal. Un libro publicado por Guante Blanco. Un libro, pues como ha dicho Ricardo, fácil de leer, interesante y que os va a sorprender, seguro. Historia que yo vuelvo a decir y vuelvo a reconocer, desconocía. Quizá, por no decir todas, o la gran mayoría de estos sucesos que cuenta el libro, la verdad que desconocía. Son historias muy personales, también es cierto, son historias muy personales, muy... Está el capítulo de ellos, que digamos que es el personal, pero son historias que les han contado ellos que no dejan de ser muy personales. Entonces, claro, quieras que no, quizá no hayan salido nunca, no las haya oído a nadie. Podrían haber hablado del conocidísimo Expediente Vallecas, pero ese quizá ya se conoce demasiado. Sí. Aparte que hay un libro por ahí también, o sea... Sí. No, creo que no es plan. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, miento, perdón. Dime. Sí hablan del Expediente Vallecas. Sí, pero... Sí, hacen una cronología, digamos, de sucesos. Hasta la actualidad. Bueno. Una breve cronología de sucesos hasta la actualidad. Pero nada más. Pues muy bien, muchas gracias. Y ya, como hemos dicho, recomendar a todos los oyentes el libro Vallecas Paranormal.
y continuamos con el programa. Bueno, continuamos. Un caso de los muchos sucedidos aquí en España, en nuestro país, pues quizás no el más extraño de los que ha sucedido, ¿no? Pero sí uno de los más conocidos de España, de nuestro país. Sucedió hace más de 30 años en la localidad de Conil de la Frontera, provincia de Cádiz, ¿no? Donde un grupo de jóvenes fueron testigos de algo, la verdad, asombroso. Los testigos fueron Isabel Sánchez, Lázaro Sánchez, Pedro Sánchez, Loli Bermúdez y Pedro González, de una edad, todos comprendida entre los 20 y los 30 años, ¿no? Eran unos amigos que hacían grupo para salir y divertirse. Bueno, este grupo llevaba varios días que veían en el mar luces extrañas, pues que no podían explicar, ¿no? No encontraban explicación. El día 29 de septiembre, día que ya por esas fechas, pues al ser septiembre ya no había turistas allí en la playa, pues el grupo decidió bajar a la playa, que estaba desierta evidentemente, además por la fecha en que se encontraban, porque eran cerca de las 12 de la noche. Bueno, ellos se sentaron y charlaron hasta que llevaban un tiempo allí y se percataron de que en la orilla, cerca de la orilla de la playa, pues había dos seres. Estos seres tenían una altura aproximada de 2 metros y 15 centímetros, según los chicos, y se pasaban entre ellos una especie de una esfera de luz, pues de una mano a otra. Estos seres vestían unas túnicas blancas y dicen que su aspecto era parecido al de una persona, aunque eso sí, aseguran que no eran humanos. Sobre todo esto lo dicen porque estos seres no tenían rasgos faciales, ningún tipo de rasgo facial, ¿no? Pedro González, uno de los testigos, él lo recuerda de este modo, ¿no? Él dice: estos seres se sientan en la arena y empiezan, pues, a intercambiarse una esfera blanca de mano a mano. Su amigo, el amigo de Pedro González, que también llamado Pedro Sánchez en este caso, pues él tenía unos prismáticos, ¿no? Y al observar a través de ellos vio a un tercer ser que ellos, sus amigos, no habían visto el resto del grupo, ¿no? Este tercer ser era de mayor envergadura. Este medía unos 3 metros de altura. Además, su cabeza era mucho más grande y además de color blanco. Y al contrario que los otros dos seres, este vestía una túnica de color negro. Bueno, el joven además comenta a sus compañeros que al ver esto soltó rápidamente los prismáticos y salió corriendo como alma que lleva el diablo de allí. Bueno, el testigo cuenta que los seres, al sentirse observados por ellos, no por el grupo, pues empezaron a hacer como una especie de montañitas, de acumular arena, ¿no? Y pues se ocultaron detrás, ¿no? Así no podían ver los chicos. Desaparecieron de su campo de visión, ¿no? Pero solo lo hicieron durante unos minutitos, muy poco tiempo. Pero al volver a hacerse visibles,
estos seres se habían transformado. Se habían transformado en un hombre y en una mujer. Además, según relatan los testigos, tenían una apariencia de extranjeros, ¿no? El hombre era rubio, vestía con vaqueros y una camiseta, y la mujer era morena, con una falda. Bueno, esta pareja pues empezó a caminar y se marchó, salió de la playa y caminó hasta que el grupo de jóvenes los perdió de vista, ¿no? Por el contrario, el tercer ser permaneció allí a la orilla de la playa, pero empezó a crear a su alrededor o a estar envuelto en una especie de neblina hasta que finalmente desapareció, ¿no? Bueno, los jóvenes, el grupo, pues tras explicar en el pueblo aquello que habían visto, aquello que habían presenciado, incluso la policía estuvo haciéndoles un seguimiento durante varios días, pues quizá intentando averiguar si pues, consumían algún tipo de droga o algo por el estilo. Pero claro, estos chicos que eran del pueblo, además eran respetados y los consideraban chicos centrados y además poco dados a las fiestas, ¿no? El grupo de amigos, como vio que nadie les creía, investigaron por su cuenta, pues a ver si conseguían saber algo de aquella misteriosa pareja que vieron alejarse. Y lo que descubrieron les inquietó mucho. Descubrieron que esta pareja se había alojado en uno de los hoteles del pueblo como turistas alemanes. Bueno, las identidades que dieron en la recepción para registrarse, aunque sí eran auténticas, y me explico, estas identidades pertenecían a una pareja alemana que jamás habían viajado aquí a España. Se pusieron en contacto con ella y descubrieron eso. Sí que existían las identidades, los nombres y apellidos, la dirección del domicilio de esta pareja, pero los auténticos, o sea, a quien pertenecían esas identidades, nunca habían viajado a España. Bueno, el caso con Neil, casualmente, sucedió el mismo día que otro caso, quizás más conocidos también, o muy, muy conocidos, que sucedió en Voronet, el suceso de Voronet, ¿no? Una ciudad de la antigua Unión Soviética, de la URSS, donde unos niños estaban jugando en un parque, vieron descender del cielo pues una nave espacial, ¿no? Al posarse de ese objeto, pues descendieron 3 seres que tenían una altura de unos 3 metros y además iban acompañados de un robot. Los niños, los testigos, quedaron paralizados ante aquello que estaban presenciando, salvo uno de ellos, un niño, que corrió hacia donde estaban los seres que habían descendido de esa nave, y ante la mirada de todos los demás niños, desapareció. El niño desapareció. Bueno, por suerte volvió a aparecer minutos más tarde, pero en un lugar diferente de donde había desaparecido. Estaba en otro lugar del parque y además estaba aturdido, muy aturdido, y no recordaba nada del espacio de tiempo que había desaparecido. En ese transcurso él no recordaba qué había sucedido. Bueno, los niños relatan que estos seres pues estuvieron por allí mirando el terreno, no saben muy bien haciendo qué, hasta que, bueno, volvieron a subirse a ese objeto, a esa nave, y desaparecer, ¿no? No sin antes dejar
en el sitio donde había aterrizado la nave una piedra, una especie de piedra, porque al ser analizada la composición de eso que dejaron de esa piedra no se parecía a nada de ningún material que haya aquí en la Tierra o que se haya visto aquí en la Tierra, ¿no? No era mineral terrestre ni ningún material conocido aquí en la Tierra. Y quizás de este suceso, de este extraño suceso de Voronezh, lo más raro es que la URSS, tan cerrada siempre al resto del mundo sobre qué sucedía dentro de sus fronteras, lo contara abiertamente al resto del mundo. Pudo quizás ser algún tipo de propaganda, puesto que estamos hablando de una época en la que aún estaba esa Guerra Fría y demás. ¿Qué os parece? ¿Conocías el caso Conil? La verdad es que no. Mientras que estabas contándolo, estaba mirando un poquito y me parece curioso el hecho ese de que a la vez prácticamente que en Rusia pasa en España. Sí, hay gente, hay investigadores que piensan que quizás o que puedan estar relacionados incluso. No lo sé. Sí, lo he visto. Lo de que la URSS lo dijera, he leído que era una campaña de propaganda y que contaba en ese momento todo lo que antes no contaba porque estaban ya agonizando. Sí, era el final. Pocos años le duró más, sí. Poco tiempo más. Sí. También he leído que España fue el país que más bombo y platillo le dio a la noticia. Sí. Tanto de la URSS como de España. Hombre, evidentemente el caso Conil, sí. Pero también de estos investigadores que se trasladaron, que viajaron allí a reunirse, a ver, a hablar con los testigos, con esos niños, ellos aseguran que el testimonio de los niños era totalmente creíble, o sea, nada, digamos, inventado, nada planificado, sino que incluso veían a los niños discutir entre ellos sobre ciertos detalles del avistamiento, con lo cual no lo sé. Y como dato curioso, sí. En Conil los volvieron a ver a los seres de fuera, alienígenas, llámalos X, esta vez acompañados con un policía llamado Jesús Borrego, y este policía asegura que también los vio. Y me viene a mí ahora mismo así a la cabeza, ¿podrían ser alguno de estos infiltrados de los que habló Valiant, Thor? Podría. Incluso en la noticia que he leído se dice que eran unos operarios ingleses arreglando cables de teléfono. Pero claro, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, con esos tamaños. Y sin iluminación. Vestidos con falda una mujer, y no sé, no tiene lógica ninguna. No hay unos focos ahí alumbrando y unos cables. Y podrían ser venusianos, sí, podrían ser. No sé, ya viendo el caso de Valiant. Viendo el caso de Valtor, podrían ser. Se transformaron en alemanes, en un matrimonio alemán. Valiantor tenía pinta de ser humano. Sí. Podría ser. Específicamente yo diría de estadounidense. Sí. De los rasgos típicos de. Sí, y en Conil de la Frontera, en aquella época, mucho alemán, mucho inglés. Claro, pasar desapercibido. ¿Cómo pasar desapercibido? Y además así, mira, fíjate, se me acaba de ocurrir. El idioma, el no hablar bien el idioma de la zona, si eres extranjero, vamos a... Tienes la excusa. Tienes esa excusa de por qué no hablas bien el idioma. Y claro, ya no inglés, hablas alemán, que es menos, digamos, conocido, digamos, hay menos gente que habla alemán que inglés, con lo cual eso queda ahí... sí. No sé, a mí me llama la atención el caso, es muy curioso. Es curioso, tiene cosas muy curiosas. Porque a día de hoy, hasta el día de hoy, los testigos siguen afirmando que eso sucedió y cuentan lo mismo, o sea, no han variado en nada.
es un caso que además Iker Jiménez le dio también bastante bombo y platillo, como tú has dicho. Sí. Y yo creo que en España, en nuestro país, es uno de los más conocidos. No el más extraño, porque hay algunos muy extraños, pero a ver, yo también lo veo extraño, cuidado. O sea, ¿qué eran esas esferas que se pasaban de mano en mano? Claro. Los que estaban pasándose la esfera de mano en mano no tenían la cabeza blanca, ¿verdad? No. Solo el otro ser que hacía ahí era el que dirigía, era de mayor tamaño. Tengo una hipótesis, pero me la voy a guardar. No, hombre, a ver si podemos escribir el libro en un momento dado, si es acertada. No, tengo una hipótesis, pero no la voy a guardar. Bueno. Porque es muy descabellada. Bueno, a ver, es que no te ha valido ya no de este programa solamente, sino de todos los que hasta ahora hemos hecho. Vale. La lanzo y es una locura muy gorda. Son alienígenas. No sabemos cómo se reproducen. El otro ser tenía la cabeza blanca y se transforman en mujer y hombre. ¿Qué estaban haciendo con la pelota blanca? ¿Qué era la pelota blanca? Creo que lo he dejado bien clarito, ¿no? No. Perdón, pero no. ¿Un bebé? ¿Estaban haciendo un bebé? Son alienígenas, no sabemos cómo se reproducen. Bueno, yo he leído alguno que se reproducen con... O sea, han tenido hijos con humanos. O sea, tanto hombres como mujeres. O sea, viene un extraterrestre macho, vamos a decirlo, con mujeres, las insemina y... Pero son otros seres, o sea, que pueden reproducirse de cualquier forma realmente. Bueno, si te paras a pensar. En este caso, más o menos que tienen forma humanoide o humana. Pero ¿y la tostadora esa que hemos hablado antes? Bueno, eso directamente... de hecho, mira... ¿Cómo se reproduce la estaba tostadora? Pensando... había un chiste cuando tenía hace 20, 25 años. No me acuerdo bien, ¿vale? O sea, la voy a cagar, pero bueno. Sí, porque voy a decir, antes de que empieces, para nuestros oyentes, que no os confundan nuestra juvenil voz. Pues somos ya personas de huesos ya tengo canas. oscuros, ¿no? Unas cuantas. ¿Cómo era el chiste? Se encuentra uno con un alienígena y le pregunta la hora y tal, le dice la hora. Y, o sea, el tío tan tranquilo. Y es que no me acuerdo bien el chiste, pero vamos, lo cuento más o menos. Le dice, hola, me llamo Pepe, hola, me sale la mano, hola, me llamo no sé qué. Y empiezan a contar historias del planeta. En mi planeta se hace esto así, en el mío así, en el mío... Pues en el mío cuando follamos nos damos la mano. Una cosa así rara, no me acuerdo del chiste. O sea, que follaban, había follado con él dándole la mano. Sí, aunque es malo el chiste. Es malo, tiene 20 años, es un chiste malo de niño. Yo creo que con esto vamos a finalizar Sí, el por programa favor. antes de que nos censuren, porque Que esto parece una partida de rol de esas que después de la partida hacen chistes malos. vamos camino. Para cerrar canal de YouTube. Vamos Cago en la camino leche. de la censura. Por favor. Vale. Bueno, pues Ricardo, muchas gracias. Un placer volverte a tener. Un placer, como siempre. Y hasta el próximo programa. Y también me despido, nos despedimos de Óscar. Un placer. Hasta la semana que viene. Sí. ¿El qué nos espera la semana que viene? Pues, ¿De qué vamos a hablar? Sí, un tema que ya verás. A ver qué me preparo. Vamos a tratar sobre, o vamos, iba a decir, intentar dilucidar alguno, pero es imposible. Sobre un tema que a mí es uno de esos temas que me obsesiona, que es la posible existencia de una civilización, de una sociedad anterior a la nuestra, tecnológicamente avanzada. O sea, ¿existió una humanidad anterior a la nuestra? Pero tú lo has dicho, humanidad. Sí, humanidad. Como si hubiéramos involucionado y demás. Sí, Vale. la Muy buena esa. teoría del Dubái. Que nos hubiéramos. No, involucionado. Involucionado, sí. Que nos hemos autodestruido y hemos empezado otra vez. Sí. Sí.
Ya hablaremos el próximo día. Pues no me tengo que preparar nada. Lo tengo ya pensado de qué voy a hablar. Sí, además hay un montón de cine y de literatura. Voy a hablar de mi serie preferida. De ese tema. Ya está. Ya, pues todo ya sé cuál es. Bueno, pues un saludo a los dos y el próximo programa nos vemos. Bueno, y recordar a los oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de un correo, escribiéndonos a lajauladepandora@gmail.com para contarnos sucesos o vivencias, para proponernos algo, para hacernos preguntas, para criticar también. Aquí aceptamos todo, siempre y cuando sea hecho con respeto y educación. Y me encantaría que nos propusierais algún tema, que nos preguntáis alguna duda, lo que queráis. También lo podéis hacer pues en la zona destinada a comentarios dentro de los podcasts o en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que podéis buscarnos pues por el nombre La Jaula de Pandora. Los humanos tienden a creer aquello que les conviene. Soy Javier Díaz. Gracias por escuchar La Jaula de Pandora. Y os esperamos el próximo programa. Gracias.